general de la Orden, reverendo Padre Ministro Provincial, demás autoridades franciscanas, hermanas franciscanas, hermana presidenta de la CONFEDEC, demás personas que se congregan en este magno evento. Quito, esta ciudad pluricultural asentada en los Andes, justo en la mitad del mundo, se ha ido convirtiendo en un activo centro de reuniones internacionales de toda índole. Para ello, confluyen varios factores como su ubicación en el continente, su carácter diverso, sus inmensos valores históricos y culturales, su variada oferta de comodidades para eventos que combinan el interés académico con la belleza del lugar y quizá muchos elementos que ustedes mismos podrán apreciar en estos días. Pero como muy pocas reuniones, este cónclave de franciscanos tiene motivos adicionales para ser más que bienvenido en esta franciscana ciudad que desde el inicial establecimiento de los conquistadores españoles recibió a los hijos del Santo de Asís, pioneros de la evangelización en estas tierras. La urbe fue fundada bajo la advocación de San Francisco y varios de sus discípulos fueron protagonistas de sus años iniciales, como Fray Jodoco Rique, maestro de los indios y plantador del primer trigo, y Fray Pedro Rocial, uno de los propulsores iniciales del arte quiteño. El templo magnífico y su enorme convento, el más grande de América, son íconos de todo el país y de la ciudad, cuyo simbólico himno fue compuesto por dos frailes franciscanos, Fray Bernardino Echeverría, luego nuestro tercer cardenal, y Fray Agustín de Azcúnaga, uno de los grandes musicólogos del país. Y la imponente plaza de San Francisco, el primer sitio de reunión de los quiteños, ha sido por siglos lugar de culto popular, mercado y sitio de recreación, espacio para la protesta y seguro medidor de la convocatoria de los dirigentes políticos. Allí, sobre esas piedras labradas para rendir culto al Creador, se han llevado adelante por igual rogativas para ahuyentar las pestes, los terremotos, temblores y plagas de langostas, ceremonias de agradecimiento al Padre Celestial por los favores recibidos, multitudinarias procesiones de penitencia y regocijo, oraciones gratulatorias al Señor Dios de los ejércitos por las batallas ganadas y funerales por las vidas perdidas, corridas de toros, carnavales y mojigangas organizados por los divertidos quiteños, ferias y mercados ocasionales que en varias ocasiones terminaron por convertirse en permanentes concentraciones políticas masivas en tiempos electorales en que los candidatos mostraban su apoyo sin que, eso sí, nadie pudiera ganarle en convocatoria a las visitas de la Virgen del Quinche. San Francisco, nervio vital de Quito, identificada con su nombre, sigue siendo cotidiano espacio de encuentro de lo sagrado y lo profano, de pobres y ricos, de vendedores ambulantes y expertos en arte, de turistas y mendigos. Si se busca una de las más transparentes escenas que expresan nuestra nación ecuatoriana, diversa y una, allí la encontrarán. Ustedes se han reunido aquí en San Francisco de Quito y yo no puedo menos que agradecer por su gentil invitación y manifestar que la acepté valorando la importancia del evento y por respeto y simpatía por los franciscanos. Pero debo confesar que el tema específico que se me propuso está fuera de mis competencias y experiencia investigativa como historiador. Por ello, con sentido de mis limitaciones, me voy a permitir ofrecerles aquí algunas breves reflexiones generales sobre la influencia franciscana en la educación de América Latina en diversos momentos de su historia. La conquista espiritual. A estas alturas ya muy pocos discuten el hecho de que la conquista ibérica de América fue un acto de barbarie. Los conquistadores irrumpieron en las sociedades indígenas para someterlas y explotarlas.
Pero también es cierto que cuando los españoles iniciaron su penetración en el Tahuantinsuyo, el imperio inca se debatía en una aguda crisis interna. El sistema social se hallaba en proceso de descomposición. El derrumbamiento repentino del imperio inca y la relativa facilidad con que los conquistadores lo sojuzgaron se pueden explicar mejor por los conflictos y debilidades internas de esa sociedad, más bien que por la acción audaz, la superioridad bélica o la inteligencia de los españoles. Gracias. Había un ruido un poco complicado. Quienes describen con característicos épico-heroicos las aventuras y hasta los crímenes atroces de los conquistadores no reconocen el hecho de que las escasas centenas de españoles armados con arcabuces y caballos fueron apoyados en sus enfrentamientos a las tropas incas por tribus enteras levantadas contra el Tahuantinsuyo que colaboraron con los conquistadores. A eso se sumaron las enfermedades que trajeron los invasores, las epidemias que esmaron, aterrorizaron y desconcertaron a las poblaciones indígenas. Tampoco en nuestros días se discute ya sobre otra realidad. La evangelización fue el justificativo de la conquista. Los conquistadores se apoderaron de estas tierras y de sus gentes con el argumento de que cumplían el mandato de predicar el evangelio y ofrecer a los nativos la salvación eterna con el bautismo. Eso fue, justo es reconocerlo, motivo de debate desde el principio. Hubo curas y frailes que justificaron el genocidio y participaron en el despojo y el reparto. Pero también los hubo, y muchos, que defendieron a los indios y condenaron los abusos y la violencia, y se dedicaron lealmente a predicar el evangelio. Fray Bartolomé de las Casas y Fray Domingo de Santo Tomás son apenas dos ejemplos, aunque muy significativos. Los franciscanos acompañaron la conquista desde el inicio, albergaron a Colón antes de sus viajes y vinieron con él. Luego fueron misioneros en todo el continente, desde California a la Patagonia. Su acción evangelizadora fue inmensa y por ello mismo polémica. Su tarea fundamental fue defender a los indios y lo hicieron repetidamente, pero la conquista fue un hecho estructural de dominación del que nadie podía escapar, ni los dominadores ni los dominados, y desde luego tampoco quienes asumieron el papel de intermediación en las desiguales relaciones entre ellos. El hecho colonial. Si todos los procesos históricos son complejos, la colonización hispana de América lo fue mucho más. Su estudio no debería admitir simplificaciones, tanto más que duró como 3 siglos y aún tiene influencia en nuestros días. Por ello, apenas podemos establecer aquí que el hecho colonial estuvo fundamentalmente caracterizado por la subordinación de estas tierras y sus gentes a los intereses de la metrópoli, que explotó sus recursos y el trabajo de sus habitantes. Desde luego que fue más que esto. Se dieron múltiples relaciones y procesos, unos negativos, otros positivos y los más profundamente contradictorios. La Iglesia fue una pieza clave del régimen colonial. La encomienda que fue la inicial institución de control de los indios y explotación de tu trabajo precisaba de los doctrineros para funcionar, y estos eran pagados por los encomenderos con parte del producto del tributo indígena. A su vez, las instituciones eclesiásticas eran parte del Estado colonial. Gracias a una concesión del Papa, los soberanos españoles ejercían el derecho llamado de patronato sobre la Iglesia anglicana. Como patronos se comprometían a protegerla, dotarla de recursos, al tiempo que ejercían celosamente las atribuciones de nombrar y remover funcionarios, inclusive disponer sobre cuestiones de culto. Solo las órdenes religiosas tenían cierta autonomía. La Iglesia estaba firmemente enquistada en el aparato estatal colonial y ejercía un virtual monopolio de la dimensión ideológica de la sociedad. La burocracia eclesiástica no solo tenía a su cargo la evangelización de las masas indígenas y la función educativa de los colonizadores, sino que al imponer su cosmovisión de la cristiandad como horizonte ideológico, fundamentaba el derecho de conquista y consolidaba las relaciones interantes. Con
contaba con poderosos instrumentos de comunicación como el púlpito y las doctrinas. Junto a esto, la Iglesia fue adquiriendo cada vez mayor poder económico hasta transformarse en un gran terrateniente, sobre todo en algunas circunscripciones coloniales. La Iglesia era la institución con más recursos para promover las actividades culturales. Entre los más notables e intelectuales de la época estaban los clérigos y algunas monjas. Las manifestaciones artísticas se desarrollaron bajo la protección de los conventos, que demandaban obras con motivos religiosos destinados a la evangelización. El enorme desarrollo de la escultura, la pintura y la construcción se asentó en la utilización de la mano de obra artesanal mestiza y aborigen, que no solo copió calificadamente modelos europeos, sino que introdujo elementos originales americanos. Quito y su jurisdicción fueron un centro muy importante de la pintura, la imaginería y el tallado. Los franciscanos dieron un sesgo específico a su acción en la colonia. Optaron fundamentalmente por el trabajo entre los indígenas y sus esfuerzos educativos se orientaron justamente en esta línea. En varios lugares establecieron escuelas para hijos de caciques y líderes comunitarios. Allí se les enseñaba junto al castellano varios elementos del conocimiento más avanzado de entonces.